Bueno, buen día. La clase de hoy va a ser de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Iniciando la epidemiología de las hemorragias en el embarazo, sabemos que la incidencia va desde el 2 al 5% de los embarazos, hay una mayor incidencia que es en multíparas, y la hemorragia durante la gestación puede ser de origen obstétrico o ginecológico, esto último coincidente con la gestación. Dentro de las causas ginecológicas, pueden presentarse independientemente de la gestación. Se pueden presentar a nivel de otras estructuras del aparato reproductor femenino, como cuello, vagina o vulva, y la gravedad inmediata es menor, es decir, no comprometen seriamente el embarazo. Estas causas son la cervicitis, las erosiones cervicales, los pólipos endocervicales, encarce de cervix, que lamentablemente es bastante frecuente en nuestro medio, las infecciones vaginales, la presencia de cuerpos extraños en vagina, las laceraciones genitales poscoitales o inclusive las varices vulvares o vaginales, que son muy frecuentes sobre todo en los embarazos avanzados. Dentro de las causas obstétricas se encuentran las entidades clínicas que vamos a desarrollar en la clase, que son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, la rotura uterina, la rotura de vasa previa y la rotura de seno marginal. También podemos dividirlas a las hemorragias preparto como hemorragias de la primera mitad del embarazo y de la segunda mitad. Dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, hasta las 22 semanas tenemos el aborto, los embarazos ectópicos, que es cuando el embarazo se desarrolla fuera del antro materno, es decir, puede ser en la cavidad abdominal, en los ovarios, en la trompa de falopio, que es lo más frecuente, o inclusive en el extremo proximal de la trompa, que son los embarazos ectópicos cornuales. Y dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son las entidades que nombramos anteriormente. ¿Cómo definimos una hemorragia de la segunda mitad? Como un sangrado genital que ocurre luego de las 22 semanas de la gestacional. Una hemorragia en cualquier momento del embarazo es un motivo de preocupación y alarma, y lo que tenemos que hacer siempre es hospitalizar a la paciente para precisar la causa, estabilizarlo en el caso de que sea necesario, o si bien hay daño progresivo de la madre o el feto, definir un tratamiento con la finalización oportuna. Comencemos a desarrollar las patologías. Vamos a comenzar con la placenta previa. La placenta previa se define como la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior uterino y por delante de la presentación fetal. En obstetricia, todo lo que lleve la palabra previa, como placenta previa, hace alusión a que está por delante de la presentación fetal, es decir, entre el orificio cervical interno y la presentación. Cuando la placenta se extiende también se define cuando la placenta se extiende hasta una distancia de 2 centímetros, esto medido por eco transvaginal del orificio cervical interno. Y se presenta en el 0,5 al 1% de los embarazos mayores a 32 semanas. En esta imagen se pueden ver los diferentes tipos de placenta previa, en donde la tercera parte de ellas es la tipo 1 o placenta previa oclusiva total o placenta previa completa, en donde se puede observar que toda la torta placentaria está cubriendo por completo el orificio cervical interno. En la tipo 2 o placenta previa oclusiva total, el orificio cervical interno está cubierto totalmente por la placenta, pero esta placenta es una lengüeta que cubre y la mayor la mayor proporción de la torta placentaria está cubriendo el segmento inferior y parte del cuerpo uterino. En un tercer lugar se encuentra la placenta previa marginal o tipo 3, también acompañada por las placentas de inserción baja, pero esta última no es una placenta previa. La placenta marginal, el OSI está libre, pero la lengüeta placentaria está cubriendo o llegando dentro de los 2 centímetros del OSI, como lo dice su definición. Y la placenta tipo 4 de inserción baja no es una placenta previa, pero en libros más antiguos quizás ustedes lo pueden encontrar como que forma parte de las placentas previas. Bueno, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la incidencia de placenta previa es del 0,4 al 0,9% de todos los embarazos. La placenta oclusiva total es un tercio, una tercera parte, la parcial otra tercera parte, y los tipos 3 y 4
llegan en conjunto a formar más del 50% de los embarazos. En nuestro medio es un poco más frecuente ya que tenemos una mayor tasa de cesáreas, muchas veces de estas innecesarias. En su etiopatogenia tenemos que las placentas previas se dan por alteraciones trofoblásticas como implantaciones tardías del trofoblasto o alteraciones endometriales por disminución de la capacidad de fijación o por lesiones endometriales previas como abortos a repetición con legrados, endometritis frecuentes, infecciones. El factor ovular en el caso de que sea de causa genética, cuando son fetos que se estaban por perder y termina haciéndose una implantación tardía. ¿Y por qué se produce en el segmento inferior? Ya que este posee menor cantidad de fibras musculares, porque no tiene la capa plexiforme y es de menor grosor. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de trastornos adherenciales placentarios como el acretismo placentario. Y en el tercer trimestre, el segmento se elonga ya que se va preparando para el parto y esta elongación es lo que favorece el sangrado en esta etapa ya que hay disrupción con hemorragia de los pequeños vasos. Los factores de riesgo para padecer placenta previa podemos dividirlo en factores maternos, ovulares y fetales. Dentro de los maternos, los más importantes son las cicatrices uterinas previas, como por ejemplo las cesáreas anteriores, los legrados, la edad mayor a 35 años, el tabaquismo, los miomas, las grandes multíparas y la raza negra. En los factores ovulares se destacan los embarazos gemelares y el antecedente de una placenta previa anterior, ya que eleva el riesgo relativo a 12, y los factores fetales como malformaciones fetales o distocias de presentación que son condicionadas por la placenta previa. En cuanto a la clínica, se caracteriza por un sangrado rojo rutilante en el 80-90% de los casos. Nos gusta decir a veces que la clínica se caracteriza por las múltiples I, ya que es indolora, insidiosa, intermitente e inmotivada. Se presenta sangrado, por lo general el primer episodio en la tercera parte de los casos en los menores de 32 semanas, luego en el otro tercio entre las 32 y las 36 y por último mayor de 36 semanas. Condiciona distocias de presentación, ya que al insertarse la placenta a nivel bajo, por lo general la nutación del feto se ve interrumpida. La nutación es el evento por el cual el feto que tenía un polo cefálico de mayor tamaño, luego de las 28-32 semanas comienza a crecer el polo pelviano y por lo tanto el polo pelviano que tiene mayor volumen se vuelve a colocar a nivel del fondo uterino y es así como la nutación es cuando el feto adquiere la presentación cefálica. El tono uterino se encuentra conservado en la placenta previa y el sufrimiento fetal es infrecuente ya que la sangre perdida es de origen materno. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar un útero blando que no tiene hipertonía. Por lo general son presentaciones podálicas, transversas o oblicuas, pero en la menor cantidad de los casos es cefálica. Hay que realizar una especuloscopía y lógicamente el tacto vaginal está contraindicado, ya que se puede acelerar el desprendimiento o aumentar el sangrado. Hay que hacer una corroboración del bienestar fetal con la ocultación de los latidos o un monitoreo fetal si eso lo indicara y una evaluación hemodinámica materna, ya que pueden ser sangrados muy importantes. En cuanto a los métodos complementarios de diagnóstico, se puede realizar una ecografía transvaginal, transabdominal o una resonancia magnética, en donde la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad diagnóstica muy alta, cercana al 100%, y es el mejor método, el gold estándar para el diagnóstico. En esta imagen se pueden ver los diferentes tipos de placenta previa, en donde la tercera parte de ellas es la tipo 1 o placenta previa oclusiva total o placenta previa completa, en donde se puede observar que toda la torta placentaria está cubriendo por completo el orificio cervical interno. En la tipo 2 o placenta previa oclusiva total, el orificio cervical interno está cubierto totalmente por la placenta, pero esta placenta es una lengüeta que cubre y la mayor cantidad, la mayor proporción de la torta placentaria está cubriendo el segmento inferior y parte del cuerpo uterino. En un tercer lugar se encuentra la placenta previa marginal o tipo 3,
también acompañada por las placentas de inserción baja, pero esta última no es una placenta previa. La placenta marginal, el OSI está libre, pero la lengüeta placentaria está cubriendo o llegando dentro de los 2 centímetros del OSI, como lo dice su definición. Y la placenta tipo 4 de inserción baja no es una placenta previa, pero en libros más antiguos quizás ustedes lo pueden encontrar como que forma parte de las placentas previas. Esta imagen, por más que sea redundante, es para que vean cómo todo el grosor de la torta placentaria está cubriendo el orificio cervical interno. Las imágenes son de una gran calidad a nivel de la resonancia magnética, ya que anatómicamente es una reproducción muy buena, pero no ofrece mayor sensibilidad diagnóstica. La resonancia es preferida cuando queremos hacer o planificar la vía de finalización y el tipo de cirugía en el caso de los acretismos placentarios. Fíjense cómo aquí el feto está encefálico, disculpen, donde se ve la calota, el ojito del feto, todo lo que es blanco es líquido, toda la porción de la torta placentaria completamente está cubriendo el OSI y cómo anatómicamente se dibuja perfecto el cuello uterino con el canal endocervical que tiene inclusive la penetración de un poco de líquido y se puede ver cómo la torta placentaria cubre completamente el orificio cervical, siendo esta una placenta previa oclusiva total. En estas imágenes, la de resonancia también se pueden ver en un corte coronal y en otro sagital de la misma paciente, como la placenta tiene una inserción posterior, aquí está la columna vertebral de la paciente, y si ustedes se ponen a ver, fíjense cómo acá se ve la inserción o la interfaz uteroplacentaria, en donde se la ve muy clara y lisita. Sin embargo, viendo en el corte coronal, esta inserción es anfractuosa. Bueno, estos son signos de acretismo placentario y el acretismo es posterior, es decir, que hay que ver cuál es el grado de compromiso rectal, porque quizás esta placenta cuando se finalice el embarazo vaya a terminar con una colostomía si es que la placenta se ha insertado en la cara anterior del recto. En cuanto al tratamiento de la placenta previa, por un lado hay que prevenir el shock hipovolémico según cómo llegue y el estado clínico de la paciente con el ABCD, prevenir el parto pretérmino, es decir, hacer la uteroinhibición, instalar la maduración pulmonar fetal y lograr las mejores condiciones del feto. Lograr las mejores condiciones del feto, como ya fuimos viendo en las otras clases, es derivar a la paciente a una institución que cuente con las CONE, es decir, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, en el caso de que tuviéramos que finalizar el embarazo. La vía del parto será cesárea en caso de hemorragia severa, con descompensación hemodinámica materna, con presentaciones distóxicas, la placenta previa oclusiva total o parcial, o antecedente de 2 cesáreas anteriores, o cualquier otra causa que desaconseje la vía vaginal. Y el parto vaginal se puede intentar en la placenta previa marginal o de inserción baja con metrorragias leves, ya que la compresión del polo cefálico, que se llama maniobra de Pusos, va a ser un efecto hemostático compresivo y puede evolucionar el trabajo de parto. En cuanto a sus complicaciones, la más temida y frecuente lamentablemente es el acretismo placentario en un 15%. Si los sangrados son repetitivos y abundantes, se va a dar una coagulopatía por consumo. Puede darse muchas veces asociado a la placenta previa la vasa previa, es decir, los vasos que transcurren por las membranas, vasos cordonales que transcurren por las membranas antes de ingresar a la torta placentaria. La isoinmunización, ya que entran en contacto sangre materna y fetal, con generación de anticuerpos a nivel materno, la restricción de crecimiento intrauterino, ya que la madre al perder repetitivamente sangre va a generar una anemia y esa anemia, por lo tanto, va a desencadenar una restricción de crecimiento intrauterino, las malformaciones fetales de posición o malposiciones y la parálisis cerebral si ha estado hipoxémico por la anemia del feto. Se previene adquiriendo estilos de vida saludables. Hay que recalcar siempre la importancia del control prenatal para hacer el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la derivación en el nivel de complejidad que corresponda. Indicar a la paciente la importancia de una dieta adecuada, que no consuma drogas,
que hacer una proscripción de las relaciones sexuales, y la ecografía, ya que es el método diagnóstico, el gold estándar para la patología. En cuanto a las drogas, me gustaría recalcar que tanto el consumo de tabaco como cocaína, paco y todas las drogas de abuso generan una vasculopatía decidual nicotínica o amínica también, que predisponen a todas las hemorragias de la segunda mitad y a la ruptura prematura de membranas. Pasemos a la segunda entidad, que se llama desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Se define como el desprendimiento total o parcial de la placenta que está normalmente inserta después de las 22 semanas y antes del alumbramiento. Esta definición es importante, ya que la placenta no puede desprenderse. El momento normal del desprendimiento es posterior a la salida del feto, es decir, durante el alumbramiento. Y la placenta está normalmente insertada, es decir, está por encima del segmento inferior. Es la segunda causa de hemorragias de la segunda mitad, tiene una incidencia del 0,25 al 1%. En nuestro medio quizás es un poco mayor, ya que su principal asociación es con la patología hipertensiva, que en nuestro medio es muy frecuente. Y observen que el desprendimiento, el antecedente de haber tenido un desprendimiento previo, aumenta el riesgo de repetirlo en un 25% más. En esta imagen se puede observar cómo el desprendimiento puede ser parcial con sangrado evidente, puede ser total con sangrado oculto y sin trabajo de parto, puede ser total con sangrado oculto pero intratrabajo de parto. Y aquí en esta cuarta imagen se puede ver cómo el desprendimiento, qué es lo que produce a nivel histológico, es decir, toda la fibra uterina se va infiltrando por la hemorragia, ocasionando un gran infiltrado muscular, con las consecuencias graves de que el útero luego no puede contraerse ni ejercer su función hemostática. Aquí se puede observar cómo el sangrado puede ser externo o interno, nuevamente en el caso del desprendimiento intratrabajo de parto. Y la patología hipertensiva es la causa más común en un 40 o 60% de los desprendimientos graves. También habíamos hablado recién del tabaco y la cocaína, que elevan el riesgo relativo a 2, los traumatismos, sobre todo los accidentes de tránsito en moto, en auto, cuando hay un golpe directo sobre el abdomen materno, las cesáreas previas, que aumentan un riesgo relativo a 3, las anomalías de la implantación, todas las causas que generan un aumento de la presión intraamniótica, como los polidramnios, los embarazos múltiples, las maniobras iatrogénicas, como el exceso de uso de oxitocina o el uso irracional de la misma, y el alcoholismo, que aumenta un riesgo relativo a 1,33, y otros como las trombofilias, el síndrome antifosfolipídico, la edad avanzada o las pacientes multíparas. En este cuadro, que me parece muy interesante, podemos ver los riesgos relativos que se presentan para los desprendimientos. Fíjense que en amarillo están marcados con un riesgo relativo entre 5 y 10 las cocaínas y las drogas de abuso. La hipertensión crónica tiene un riesgo relativo 1,8, 5,1, y lo peor que podría pasar, que es bastante frecuente en nuestro medio, es la paciente que presenta una hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta a esa hipertensión, en donde tenemos un riesgo relativo de 7,8. Para ver cómo es la fisiopatogenia del desprendimiento, nosotros vamos a tener una vasculopatía placentaria que genera una lesión endotelial. Toda lesión, y sobre todo la endotelial, me genera, por un lado, aumento de los factores vasoconstrictores como los tromboxanos A3 y las endoteninas, y al mismo tiempo una disminución de los factores vasodilatadores. Esto me genera fundamentalmente anoxia local. Por un lado, la anoxia local me va a generar un aumento de la permeabilidad capilar con hemorragias, que me aumenta el tamaño del hematoma retroplacentario, y por otro lado, esa anoxia determina una isquemia uterina. Al estar isquémico el músculo uterino, se produce una destrucción lisosomal con el vuelco del contenido de esos lisosomas, es decir, de prostaglandinas, que lo que generan es el hipertono uterino, que son las dos características clínicas que tenemos en el desprendimiento: hipertono y hematoma retroplacentario. En cuanto a la clínica, en el 80% de los casos tenemos hemorragias. No se olviden que podemos tener también sangrado oculto.
Dolor en el 65% de los casos, a diferencia de la placenta previa que era indolora. Va a haber hipertonía uterina justamente por el infiltramiento de la fibra uterina y además por el vuelco del contenido lisosomal con prostaglandinas que generan hipertono. E hipoxia fetal, ya que se interrumpe la circulación uteroplacentaria y el feto sufre hipoxia. Los grados de desprendimiento se pueden valorar según la clasificación modificada por Page, en donde tenemos 4 grados. El grado 0 son las formas asintomáticas que se diagnostican en el alumbramiento, es decir, cuando hacemos el examen de la placenta y vemos que había un desprendimiento. El grado 1, que es el más frecuente, tenemos en menos del 30%, son formas leves con metrorragia escasa, no tienen hipertonía, sin coagulopatía y el feto está vivo. Por lo general las encontramos a los grados 1 cuando actuamos de manera precoz con la finalización del embarazo. El grado 2 es cuando el desprendimiento es menor al 50%, la metrorragia es moderada, hay hipertonía, hay evidencia de afección materna y signos cardiotopográficos de hipoxia, pero el feto está vivo. Y el grado 3 es cuando el desprendimiento es mayor al 50%, la metrorragia es grave, con shock hipovolémico, hay tetania uterina, el feto está muerto y además cursa con coagulopatía. El diagnóstico del desprendimiento es soberanamente clínico. La manifestación clínica por lo general simula una triada, simula una PP que no cede con el tratamiento tocolítico. El examen ginecológico presenta metrorragia, pero recuerden que puede estar ausente también. Si bien la ecografía se podría utilizar, produce hallazgos tardíos y su ausencia no descarta el diagnóstico. Sería una pérdida de tiempo hacer una ecografía cuando clínicamente estamos ante un desprendimiento que puede evolucionar tórpidamente. Y en el laboratorio, que sí es muy importante sobre todo para hacer el seguimiento de la paciente, vamos a ver una disminución del fibrinógeno con elevación de los productos de degradación del fibrinógeno y elevación del dímero D. El pronóstico del desprendimiento está íntimamente ligado a las formas clínicas, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. La mortalidad perinatal puede ser del 50 al 100%, asociado sobre todo a la prematuridad extrema. La morbidez muy alta asociada a los niveles de hipoxia que puede haber sufrido el feto, y eso me va a determinar las secuelas neurológicas como parálisis cerebral y sus diferentes grados. La mortalidad materna es muy baja, alrededor del 1%, en razón del tratamiento radical que a veces se debe instaurar, como por ejemplo la histerectomía. En cuanto al tratamiento, por supuesto hacer el ABC de la paciente con el control de los parámetros vitales, canalizar vías periféricas con catéteres cortos y gruesos, realizar el laboratorio o realizar una vía central en el caso de una descompensación hemodinámica severa, colocar sondaje vesical y disponer de hemos derivados. Todo esto se debe hacer de manera concomitante y rápida. En el caso, por ejemplo, que nos encontráramos en un primero o segundo nivel, es decir, no estamos en un hospital y la paciente tenga clínica de desprendimiento, se aconseja realizar la amniotomía, en el caso de que las condiciones obstétricas así lo permitan, es decir, que la paciente tuviera 1 o 2 centímetros de dilatación, ya que realizando la amniotomía se disminuye la presión intraamniótica y por lo tanto el paso de trombosplastina a la circulación. No hay evidencia de que esta maniobra logre estos objetivos, pero no es que se va a dejar de desprender la placenta, sino que se va a desprender un poco más lento, dando la posibilidad de que lleguemos con la ambulancia a un tercer nivel donde se pueda realizar el soporte de las funciones vitales y la finalización del embarazo de manera más rápida. Bueno, esta es una gran complicación del desprendimiento que se llama útero de Cuvier, en donde ustedes ven que hay una gran infiltración, es decir, el útero está todo moteado, lleno de hematomas, que es la infiltración hemática de la fibra uterina. Ustedes pueden ver en estos cortes histológicos donde la sangre toda está extravasada, ocupando todas las células musculares. Esto es un útero que no va a responder, no va a tener la función contráctil que necesitamos en un puerperio inmediato, que fundamentalmente tiene una función hemostática y por lo tanto la paciente puede morir desangrada y por lo tanto el único tratamiento para el útero de Cuvier es la histerectomía. En estas imágenes reales de nuestra práctica
diaria. Esto es un útero de un desprendimiento del 70%. Fíjense los grandes hematomas que se extienden durante todo el fondo, toda la pared del útero, y en esta vista lateral puede ver cómo el hematoma se ha extendido ocupando todo el pedículo superior uterino, ocupando el ligamento ancho. ¿Cuáles son los pacientes que con mayor frecuencia van a desarrollar un útero de Cuvier? Aquellas que ya tienen vasculopatías, como las hipertensas crónicas, las diabéticas pregestacionales, es decir, la diabetes mellitus, las que tienen colagenopatías, los traumatismos externos severos, la paciente alcohólica o la que consume tabaco, justamente por la vasculopatía decidual esta que hablábamos anteriormente. En cuanto a la conducta obstétrica, va a depender del estado materno y fetal. Si el feto está muerto en un trabajo de parto avanzado, es decir, con 9 centímetros se hace un parto vaginal. Si el feto está vivo, la cesárea reduce significativamente la mortalidad fetal. Y si el feto está maduro, hay un impedimento clínico, por supuesto se debe terminar la gestación. La vía va a depender siempre de las condiciones obstétricas. Por supuesto que en el caso de un desprendimiento no se va a tratar de retrasar el tratamiento en función, por ejemplo, de lograr una maduración pulmonar. Sí, ¿por qué? Porque el desprendimiento va avanzando y el feto se va a morir, entonces no se evita nada ni se retrasa ningún gesto para conseguir la maduración pulmonar fetal. En cuanto a las complicaciones, lo más frecuente es la coagulación intravascular diseminada, que se presenta en el 13% de las pacientes y se asocian por lo general con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta de mayor al 50% y fetos muertos. La insuficiencia renal aguda es la principal causa de muerte materna. Afortunadamente nuestro medio es bastante bajo ya que actuamos muy rápido y es una insuficiencia renal prerrenal. El síndrome de Sheehan es cuando la hemorragia se produce cuando la hemorragia ha sido muy importante por una hipoxia de la hipófisis, una isquemia de la hipófisis, y la principal manifestación, en la primera de todos, es la galactia postparto. Luego de 2 a 4 meses se presenta con el panhipopituitarismo. La metrorragia postparto es 2 veces más frecuente que en la pólvora normal en aquella mujer que ha padecido un desprendimiento, y el caso de coagulopatía el riesgo aumenta a 7 veces. Y la muerte materna es muy bajo, ya que con un buen manejo y un tratamiento precoz y radical, la mortalidad es entre el 0,5 al 1%. La tercera entidad que vamos a tratar es la rotura uterina, en donde en esta imagen se puede ver, aquí con esta sonda canalada, cómo muestra la rotura uterina. Fíjense que el fondo uterino tiene un gran espesor y que el segmento inferior es muy delgadito a este punto. Aquí es donde se ha producido la rotura en esta paciente, en donde la frecuencia es de 0,1 por 1000 en Estados Unidos y un 25% en Etiopía, en razón de los déficits nutricionales que son uno de los más importantes y la hipoplasia de los tejidos de origen nutricional que son los más importantes. 1 de 4 mujeres van a morir en Etiopía por una rotura uterina, sobre todo asociada a una cesárea previa, y 0,1 por 1000 van a morir en Estados Unidos. La cesárea previa aumenta el riesgo de un 0,5%. La rotura uterina puede ocurrir en el embarazo, pero más frecuentemente ocurre durante el trabajo de parto. Tiene una gravísima repercusión materno-fetal, es una situación muy dramática que se da de manera muy rápida. Lo que ocurre durante el parto es que habitualmente se desgarra el segmento inferior, entonces ahí es donde asienta la rotura uterina. Se puede romper el cuerpo, pero por lo general durante el embarazo y debido a traumatismos, por ejemplo, accidentes de tránsito. Su frecuencia la verdad que es muy rara, de 1 en 20.000 embarazos, pero esta frecuencia aumenta a 1 en 1.300 en los casos de partos vaginales secundarios a una cesárea anterior. La rotura uterina puede ser completa o incompleta, a su vez ambas pueden ser espontáneas o provocadas y ambas pueden ser complicadas si se extienden a órganos vecinos como la vejiga o el recto. Las causas de rotura uterina se pueden dividir en maternas y fetales, en donde la más importante de las maternas son las causas constitucionales,
como la hipoplasia, la nutricional, las pacientes grandes multíparas con una gran sobredistensión, con defectos congénitos de la pared muscular, cicatrices previas como las cesáreas anteriores, la paciente que tiene un útero miomatosa o adherencias anormales como el acretismo, o aquellas que han tenido un antecedente traumático de perforación en maniobras abortivas, las distoncias dinámicas por los partos obstruidos, las pelvis no aptas, en donde tenemos un útero de lucha que claudica y termina rompiéndose, tumores previos irreductibles, tumores cervicales o vaginales que actúan como un obstáculo a la evolución del trabajo de parto y del mecanismo de parto, el uso indiscriminado de la oxitocina e irracional, los partos forcipales altos o la desproporción cefalopelviana. Y dentro de las fetales podemos tener presentaciones distóxicas como una pelviana o las presentaciones de cara posterior o de frente que no se van a hacer nunca por parto vaginal, una situación transversa que no haya sido diagnosticada, la macrosomía fetal, las hidrocefalias, defectos congénitos, tumores o ascitis o siameses no diagnosticados. Dentro de la rotura uterina, las causas podemos distinguir causas predisponentes o causas determinantes. Las causas predisponentes, la rotura de una cicatriz uterina previa es el más del 90% de los casos, la multípara, la hipoplásica, la paciente con malformaciones uterinas o que hayan tenido procesos inflamatorios uterinos previos como endometritis a repetición, o la sobredistensión como gemelares, macrosomía o polidramios. Y las causas que determinan la rotura son el parto obstruido y los traumatismos obstétricos como perforación con curetas, la versión interna, un forceps alto, las maniobras de Clisteller. Bueno, en cuanto a la clínica, en este cuadro que es muy interesante, tenemos dos síndromes básicamente. La amenaza de rotura uterina o inminencia de rotura uterina, que es el síndrome de Band, Frommer y Pinar, o la rotura consumada. En el síndrome de Band, Frommer y Pinar tenemos tres signos importantes que son el signo de Band, que es el dolor intenso con la elevación del anillo de Band. Recuerden que el anillo de Band es el límite inferior de la clava plexiforme. El signo de Frommer, que es la tensión de los ligamentos redondos, que se palpan como dos cuerdas tendinosas muy tensas a ambos lados del útero y que terminan en el pubis. Y el signo de Pinar, que es una pequeña hemorragia oscura de escasa cantidad que se presenta por vagina. Además, la paciente se presenta con inquietud, con agitación, angustia, presenta taquicardia, hay una sensación, una mirada brillante, una sensación de muerte inminente y puede haber un aumento de la temperatura. Cuando la rotura ya se ha consumado, hay un dolor agudo que indica la rotura y luego un cese repentino de las contracciones y del dolor. A esto le sigue un cuadro muy dramático que es la muerte de la paciente, el feto se palpa muerto, hay un tenesmo urinario con orina hematúrica porque también seguramente la rotura uterina se ha extendido a la vejiga y hay una anemia aguda, shock que de no intervenir inmediatamente determinan en la muerte materna. ¿Cuál es la conducta en cuanto a la rotura uterina? Las medidas de soporte generales e inmediatos. Se puede intentar un tratamiento conservador en el caso de dehiscencia, es decir, que hayan estado cubiertos por el peritoneo, se resecan los bordes dehiscentes y se trata de suturar. Esto se va a intentar en una paciente que sea su primera o segunda gesta, es decir, que no tenga la paridad cumplida. Y en el caso de pacientes que tengan paridad cumplida con roturas completas, se realiza la histerectomía. La rotura de vasa previa. La vasa previa se define como los vasos umbilicales que transcurren por las membranas ovulares antes de su ingreso a la placenta y se interponen entre la presentación y el canal genital. De la misma manera, recuerden que habíamos nombrado placenta previa, era lo que estaba entre el canal genital y la presentación. Bueno, se encontraba la placenta. En la vasa previa, entre la presentación y el canal genital, se encuentran vasos cordonales. Estos vasos llevan sangre fetal y la rotura de la vasa previa ocurre en las inserciones filamentosas del cordón umbilical. Tiene una incidencia de 1 en partos. En esta imagen podemos ver cómo es la inserción placentaria normal. En esta cara fetal de la placenta se ve que el cordón ingresa en la mayor parte de los casos de manera céntrica en la placenta. En esta cara materna no podemos ver dónde está inserto.
Acá ustedes pueden ver que tenemos una inserción contornal excéntrica. Esto se llama placenta en raqueta porque simula una raqueta de tenis, en donde la placenta ingresa en el cordón, ingresa a la placenta y sus vasos en la periferia de la placenta. Diferente es la situación en esta imagen, en donde podemos ver que el cordón ingresa a través de las membranas. La placenta termina en este borde, donde se ve claramente que el grueso placentario está acá. Y en todo este espacio, que son las membranas, los vasos han transcurrido e ingresado velamentosamente, es decir, mediante el velo que ofrecen las membranas, por eso se llama inserción velamentosa, ingresan a la placenta a través de las membranas y no a través de la placenta misma. En esta imagen se puede ver con mejor claridad cómo el cordón ofrece los brazos cordonales que ingresan a la placenta de manera extrínseca, pero atravesando las membranas. La rotura de la basa previa por lo general responde a maniobras iatrogénicas, cuando se quiere porque la bolsa es distóxica se rompe la membrana para favorecer la evolución del trabajo de parto y la basa previa, al estar la basa previa, se rompen y desgarran estos vasos. Produce una metrorragia leve a moderada, pero tiene un gran compromiso fetal que es desproporcionado con el volumen de sangre perdido y por supuesto no tiene alteración de la dinámica uterina. El tono uterino es normal, es indolora para la paciente porque quien está perdiendo la sangre es el feto y generalmente está relacionada a la ruptura de membranas como recién dijimos. El diagnóstico de la rotura de la basa previa es retrospectivo, no nos va a hacer perder el tiempo porque ya habíamos dicho que produce un gran deterioro fetal. Se puede hacer para determinar la hemoglobina fetal el test de APT con hidróxido de potasio, el 10%, o evidenciar en un frotis los glóbulos rojos nucleados con el colorante de Wright. El tratamiento de la rotura de basa previa, ya que es tan rápida y la evolución es muy tórpida, es la interrupción del embarazo por la vía más rápida posible. Por último, para ir terminando, tenemos esta quinta entidad que se llama rotura del seno marginal. El seno marginal, si observan en esta imagen, es esta pequeña estructura que se encuentra en el borde placentario que lleva vasos marginales justamente. Es como una canaleta, un seno cóncavo o una canaleta que se encuentra por el borde placentario. Es un sangrado que es de duración autolimitada, de moderada cantidad. Por lo general se produce cuando hay un exceso de la tensión vascular con una degeneración prematura de la capa desigual, que al menor estiramiento de las membranas, que puede ser secundario a contracciones normales del embarazo o intratrabajo de parto, se ocasiona la ruptura de este seno con la extravasación sanguínea. El embarazo sigue adelante sin secuelas y sin consecuencias, por supuesto, y el diagnóstico es de exclusión en el periodo anteparto y en el posparto se puede observar la presencia de coágulos antiguos en el borde placentario. El diagnóstico, la verdad que es bastante difícil, no tiene un tratamiento específico, pero sí está relacionado con un mayor riesgo de parto prematuro, de ruptura prematura de membranas y coriamnionitis, ya que el proceso reparativo de los hematomas va a producir un aumento de la actividad contráctil y una irritación de las fibras que me puede ocasionar tanto dinámica como ruptura prematura de membranas. Para ir terminando, tenemos este cuadro diferencial en donde tenemos el diagnóstico diferencial entre placenta previa y desprendimiento. La placenta previa, fíjense en la primera columna, la forma de inicio es insidiosa, por lo general el estado de la madre está conservado, hay una anemia de acuerdo al sangrado evidenciado y repetitivo, el tono uterino está normal, la paciente no presenta dolor, el feto no tiene compromiso o los latidos están normales. Pero la presentación distóxica es frecuente, o sea que es común encontrar una situación transversa, una presentación pelviana. La evolución por lo general es autolimitada y se repite en el tiempo. Y la ecografía es útil ya que se ve la presentación anómala de la placenta y hace el diagnóstico. Fíjense cómo el desprendimiento, la forma de inicio es brusca, súbita, hay una tendencia al shock hipovolémico o puede haber sangrado oculto, el tono está aumentado, hay hipertonía uterina, a la paciente le duele y por lo general señala con el dedo el sitio donde se está desprendiendo la placenta.
el feto tiene un grado de compromiso progresivo hasta la asfixia y la muerte fetal intraútero y evoluciona inciertamente, puede desencadenar en razón de la hipertonía un trabajo de parto. La ecografía poco útil es y nos hace perder el tiempo y muchas veces se puede identificar un coágulo retroplacentario. Y en esta última imagen, en esta tercera columna, agregamos el diagnóstico diferencial con la rotura uterina, que estas tres entidades son las más frecuentes de las hemorragias de la segunda mitad. El sangrado vaginal en la rotura es rojo oscuro, escaso, puede ser oculto inclusive. Por lo general, el tono uterino ha precedido en la rotura un estado de hiperdinamia, con un síndrome de inminencia de rotura uterina o síndrome de Band-Fromer-Pinar. Hay un cese de contracciones con una palpación de las partes fetales con la rotura establecida ya. El dolor está presente, es muy grave, pero cuando se rompió ya luego cesa y sobreviene unos segundos de aparente tranquilidad en la mujer, y los latidos estaban variables o había dips y luego están ausentes cuando el feto ya ha padecido, ¿sí? Los cambios hemodinámicos en las tres entidades van a depender del volumen de la pérdida sanguínea, ya sea taquicardia o hipotensión. Bueno, de esta manera hemos dado por terminada la clase de hemorragia de la segunda mitad. Los invitamos a hacer cualquier duda o preguntas mediante los foros del campus virtual o en el encuentro que vayamos a tener con cada comisión luego de nuestra actividad sincrónica. Muchas gracias por su atención.